Comienza A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, un programa dirigido por el padre Francesco Voltaggio. Queridos amigos de Radio María, hola a todos, Shalom Lekullechem, Salam al Jami'. Empezamos este episodio con el canto en latín Adoro te devote, que es un canto eucarístico, porque hoy vamos a hablar del pan y del pescado celestial, el pan y el pescado de los tiempos mesiánicos que Jesucristo dona en este signo, en este milagro maravilloso a orillas del lago de Tiberíades. Entonces hemos ya empezado la otra vez en el episodio anterior de hablar de este milagro y estamos todavía a orillas del lago de Galilea, en Tabga, en este lugar santo del cual hemos hablado en el episodio anterior, en el campo lleno de hierba, de la multiplicación de los panes y de los peces, lleno de agua, con 7 fuentes, como hemos dicho. Entre otras cosas, los arqueólogos confirman que, aunque la zona del lago en general estaba muy habitada, y nos lo dice Josefo Flavio, gran historiador del tiempo de Cristo, y también los reconocimientos aéreos,
porque muchas aldeas e incluso ciudades aún no han sido excavadas, porque hacer excavaciones arqueológicas es muy caro. A pesar de todo esto, en cambio, en el lugar de la multiplicación de los panes y los peces, en Tabga el lugar era deshabitado. Esto está confirmado por los reconocimientos arqueológicos. Esto significa que era un lugar desierto. Lo hemos oído la otra vez en el Evangelio de Mateo, porque estamos en Mateo 14:13. Habiendo oído esto, Jesús partió de allí en una barca y se retiró a un lugar desierto, apartado. Hemos dicho que en este caso desierto no significa árido, privado de agua, sino que quiere decir un lugar solitario, deshabitado, lo cual, como he dicho, ha sido confirmado por los arqueólogos. Por cierto, es hermoso el término que aquí utiliza el evangelista Mateo, que en griego es eremos, que es la ermita, el lugar solitario, pues justo encima del lugar santo de Tabga comienza el monte de las bienaventuranzas, por lo que estamos en la falda de la colina o del monte de las bienaventuranzas, y hay una primera colina y después se puede subir más arriba al monte de las bienaventuranzas, donde he tenido la gracia de vivir 17 años, y el lugar que se llama en griego Eremos es el lugar donde Jesús se retira a orar. Y todavía hoy se llama Eremos. Y así lo llaman antiguamente los peregrinos, es decir, un lugar solitario, deshabitado. Así que Jesús se retira, como dice el Evangelio de Mateo, porque ha oído hablar de la ejecución de Juan el Bautista. Y en Mateo se utiliza el verbo griego anechoresen, que es el verbo, o sea, del cual viene la palabra anacoreta, y se retira a un lugar desierto, como dice el griego katidian, es decir, aparte, quiere estar solo con sus discípulos. Pero, añade el Evangelio, las muchedumbres, habiendo oído hablar de él, le seguían a pie desde las ciudades. Así que imaginaos a estas muchedumbres de las ciudades a pie siguiendo a Cristo, yendo tras sus pasos, como deseamos hacer en estas emisiones, pero sobre todo deseamos hacer en nuestra existencia. Deseamos ir tras los pasos invisibles y gloriosos de nuestro Señor Jesucristo. Luego el versículo 14, Mateo 14:14 dice: cuando bajó de la barca, vio una gran multitud, sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. Este verbo utilizado para sentir compasión es un verbo del que ya he hablado en otras emisiones y también en el episodio anterior. Es un verbo que tiene una profundidad particular, puedo decir abismal en griego. En griego, aquí el verbo es splanchniste, que viene del verbo splanchnitzomai, un poco difícil de pronunciar, pero que contiene en sí mismo la palabra splanchna, que en griego quiere decir entrañas. Obviamente nosotros buscamos una buena traducción, entonces podemos traducir sintió compasión, pero esta traducción puede ser un poco engañosa si no vamos a las profundidades, a las fuentes de este término. ¿Por qué? Porque la compasión también puede ser un sentimiento más bien externo, superficial, mientras que aquí indica algo visceral. Literalmente podríamos decir que Jesús vio una gran multitud y se visceró. Claramente no se puede traducir así en español, pero, o sea, aquí quiero decir que este término, splanchniste, sintió compasión, tiene en sí mismo contenido el término griego splanchna, que hace referencia al hebreo rachamim, que significa precisamente entrañas de misericordia, y traducimos misericordia. Pero el término es mucho más profundo de misericordia, significa las entrañas de misericordia. Podemos decir la esencia de Dios mismo. O sea, hay algo mucho más profundo, algo más
íntimo, son las entrañas de Jesucristo, las entrañas de misericordia, los rajamim de Cristo y por tanto las entrañas mismas de Dios. En este acto de Jesús de ver a las multitudes y luego curarlas está toda la misericordia de Dios. Dios que sale de su misterio para salir al encuentro del hombre, para tener compasión del hombre, porque tiene un amor visceral hacia él, apasionado. Y sabemos cómo luego esto se cumplirá plenamente en la cruz, donde Jesucristo tomará todos nuestros dolores y donde en Jesucristo se abren las profundidades de Dios. Hemos conocido en Cristo las profundidades abismales de Dios. Como dice San Pablo, el Espíritu todo lo escudriña hasta las profundidades de Dios. Y utiliza en griego el término bathos, que quiere decir profundidad. Y dice también San Pablo, oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán inescrutables son sus caminos. Esto es lo inescrutable de Dios, lo íntimo de Dios, que se nos ha abierto como un tesoro desvelado en nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús vio a las multitudes, sintió compasión. Según el Evangelio de Mateo, curó a muchos enfermos, mientras que en el Evangelio de Marcos se dice, viendo muchas multitudes, sintió compasión de ellas. Se usa el mismo verbo, se utiliza el mismo verbo, es decir, un amor visceral, y dice que se conmovió profundamente por ellas, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. De hecho, el lugar alrededor de Tabga es también el lugar de la enseñanza de Jesús. Esto lo explicó muy bien un benedictino alemán que vivió en la abadía de Tabga, que fue también un arqueólogo, Bargil Pixner, cuyos libros les recomiendo, están también en español, y que ha regresado ahora hace varios años a la casa del Padre, y dijo que el mismo lugar alrededor de Tabga es el lugar de la enseñanza de Jesús. Incluso él quiso identificar una bahía donde hay una acústica muy particular, y él llamó esa bahía de las parábolas, porque pensaba que era el lugar ideal para reunir a las multitudes y enseñarles. Este lugar de Tabga era también el lugar ideal para reunir a las multitudes, precisamente porque, como hemos dicho, era un lugar deshabitado y muy agradable, con mucha agua, por lo que era el lugar ideal, donde habían fuentes de agua, hierba, fertilidad, como leemos también en Josefo Flavio. Pero otro detalle importante es que el agua para un judío religioso es fundamental. Fijaos que aún hoy los judíos religiosos van a hacer la mikvah o la mikvé, o sea, el baño de purificación ritual judío, precisamente a estas fuentes. Ya que es cierto que el judío puede hacer el bautismo de purificación incluso en agua de lluvia, pero el agua de manantial es evidentemente considerada la más pura, incluso más pura que el agua del lago, porque es realmente agua viva. Porque los antiguos judíos y también los primeros cristianos, como dice la Didache, hacían el bautismo en agua viva. Evidentemente, el bautismo cristiano no es comparable al mikvé judío, o sea, al baño de purificación ritual judío. Pero es verdad que el mikvé, o sea, el baño de purificación judío, es el antecedente del bautismo, con toda una novedad, claramente, que es la incorporación en Cristo, porque el bautismo nos hace hijos de Dios. Así que, como podéis ver, este era el lugar ideal para reunir a las multitudes, porque significaba pureza, también descanso, un lugar donde se podía encontrar agua, un lugar agradable y ideal para reunir a las multitudes, porque era lleno de hierba, de agua, de hierba y árboles. Luego, en el Evangelio de Marcos, Jesús comienza a enseñar, y aquí hay una cosa muy interesante, que es la enseñanza.
y también la curación, y luego está la alimentación de las multitudes. Aquí ya podemos ver la enseñanza y el sacramento. Podemos decir la palabra y la Eucaristía, la palabra y el sacramento, porque la multiplicación de los panes y los peces es también un signo eucarístico. Así continúa el Evangelio de Mateo, Mateo 14:15. Al caer la tarde se le acercaron los discípulos y le dijeron: el lugar está desierto y ya es tarde, despide a la gente para que vayan a las aldeas a comprar alimentos. Sabemos que había muchas aldeas alrededor del lago de Galilea. Como ya he dicho, las regiones o zonas alrededor del lago de Galilea estaban muy habitadas, pero este lugar de Tabga estaba deshabitado, desierto, y por eso los discípulos invitan a Jesús a que envíe a la multitud a las aldeas a comprar comida, porque ya es tarde. Es muy interesante que Lucas diga que el lugar está desierto. Marcos dice ya es tarde, en cambio Lucas dice el día ha comenzado a declinar, y aquí obviamente hay una referencia eucarística porque es una referencia al relato de los discípulos de Emaús, cuando los dos dicen: Señor, quédate con nosotros porque ya el día está declinando. Entonces llega la noche. Como tantas veces en nuestra vida, llega la oscuridad, nos encontramos hambrientos, no tenemos nada que comer. Siempre por la noche la oscuridad es algo que nos asusta, pero aquí Jesucristo dice a los apóstoles: no hace falta que vayan, dadles vosotros de comer. Esto según el Evangelio de Mateo, pero también según Marcos y Lucas, Jesús no quiere despedir a la multitud, sino que invita a los apóstoles a darles ellos algo de comer. En cambio, en el Evangelio de Juan, Jesús hace una pregunta a Felipe, una pregunta muy profunda para ponerle a prueba. ¿De dónde compraremos los panes para que éstos tengan de comer? Y Juan, el evangelista Juan, añade: esto lo dijo para ponerlo a prueba, pues sabía bien lo que iba a hacer. Jesús hace una pregunta en la que utiliza un adverbio fundamental en el Evangelio de Juan, que es el adverbio en griego pothen, ¿de dónde? Se podría leer todo el Evangelio de Juan a partir de esta expresión, ¿de dónde? Todo el problema del Evangelio de Juan es ¿de dónde viene Jesús? Por ejemplo, ¿de dónde tiene el agua viva? ¿De dónde tomará el pan? Y sabemos de dónde. Precisamente de esta profundidad de la que hemos hablado, porque según el Evangelio de Juan, Jesús es verdaderamente del cielo, del Padre. Su profundidad es la mayor, es la misma profundidad de Dios. Él tiene estos panes, este alimento celestial, este maná escondido, como veremos. Por eso ahora vamos a meditar, a rezar con un canto de Marco Frisina que se titula Pan de vida nueva.
Bien, hemos visto antes del canto esta pregunta que hace Jesús al apóstol Felipe: ¿de dónde compraremos los panes para que éstos tengan de comer? Felipe, por supuesto, piensa inmediatamente en el dinero, como nosotros también, que muchas veces somos muy materiales y, mejor dicho, concretos. Por eso dice Felipe, contesta así a Jesús: 200 denarios de pan no bastan ni para que alguien reciba un pedazo. Obviamente en esta prueba Felipe cae porque piensa inmediatamente en el dinero. Jesús en cambio quiere que los mismos apóstoles alimenten a la multitud. Y así en el versículo siguiente, en el Evangelio de Mateo, los apóstoles le responden: aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos aquí. Y habiendo mandado a la multitud que se sentara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, recitó la bendición, partió los panes y los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Todos comieron hasta saciarse y se llevaron los trozos sobrantes, 12 cestos llenos. Los que habían comido eran unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Jesús dice a los apóstoles: daros de comer estos 5 panes y estos 2 peces. Y aquí hay un punto fundamental: los discípulos obedecen. Los apóstoles, podemos decir, tienen que hacerse los locos. Pensad un momentito, los apóstoles empezando a repartir estos 5 panes y 2 peces. Seguramente debieron avergonzarse de empezar a hacer algo tan absurdo, pero obedecieron. Jesús no da de comer él mismo, sino que quiere que los 12 tengan esta experiencia, quiere que los 12 vean que esta nada, y en esto se insiste, los 5 panes y los 2 peces, se multiplica. Entonces no es tanto un compartir, porque también algunas veces han visto en este milagro un milagro del partager, como decimos en francés, o sea, del compartir. No es así. Los apóstoles ven en sus manos que este nada realmente se multiplica y dan de comer a las multitudes. No solo eso, las multitudes se sacian y hay más, sobreabunda. Esto es una prefiguración de la evangelización y también de nuestra vida. ¿Cuántas veces en nuestra vida vemos que no tenemos para dar de comer a los demás? Que tal vez tantas veces somos nosotros mismos los que estamos vacíos o agotados, no tenemos energía para nosotros mismos. ¿Y cómo podemos dar a los demás, dar de comer a los demás? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos, ayudar a las personas que están perdidas, poder darles una palabra, poder darles consuelo, si tantas veces somos nosotros los que estamos en crisis, no tenemos nada, no tenemos suficiente fuerza ni dinero y nos encontramos totalmente pobres en todo, muchas veces quizás hasta espiritualmente pobres? Pero Jesús quiere precisamente esto. Precisamente quiere este absurdo, porque los apóstoles deben experimentar que este poder extraordinario no viene de ellos. Ellos son solo vasijas de barro, sino que este poder inagotable viene de Dios. Y así los apóstoles ven en sus manos el pan y los peces multiplicarse, y esto será profético para su misión. No con sus propias fuerzas serán apóstoles. Y eso es también para nuestra existencia, no con nuestras propias fuerzas, como dice Pedro a Jesús: en tu palabra, Señor, echaré las redes. Y por ello experimentan la abundancia, la saciedad, no solo para ellos, sino para un pueblo inmenso. Entonces Jesús lanza a sus apóstoles como forraje para la misión, para el pueblo de esta generación, sin fuerzas, como pobres. Por eso los había enviado un poco antes, sin nada. No llevéis bolsa, ni alforja, no llevéis nada con vosotros, porque los apóstoles deben experimentar que Jesús los acompaña. Verán signos y prodigios,
como los vemos hoy, porque Jesús no está muerto, está vivo y sigue y quiere seguir haciendo este milagro, dar el pan celestial que es Él mismo para esta generación. Pero detengámonos ahora en estos 5 panes y 2 peces. He insistido en el episodio anterior y ahora que este no es tanto el milagro de compartir, sino es un otto, como se dice en hebreo, una señal que no es solo profética, sino es una señal mesiánica, es una revelación de Jesucristo, y a través de él, de Dios mismo, esta señal manifiesta que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios. Él es el nuevo Moisés, porque, como dice la tradición judía, el Mesías tiene que dar el pan celestial renovando los prodigios de Moisés. Así dice la tradición judía, el Midrash, como hizo el primer Redentor, o sea, Moisés, así y mucho más hará el segundo Redentor. Como Moisés dio el maná en el desierto a todo un pueblo, así el nuevo Redentor, el Mesías, dará el pan que viene del cielo. No solo eso, ¿por qué los peces? Y aquí quisiera referirme al libro de los números. El pescado, por supuesto, es el alimento que viene del mar. Y a través de Moisés, Dios le dio al pueblo no solo el maná, que es este milagro, sino también el alimento que viene del mar, que por supuesto, según el Antiguo Testamento, son las codornices, que no son peces, son aves, pero hacen referencia al pescado ya en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el libro de los números, cuando el pueblo tiene hambre y murmura porque está cansado del maná, fijaos, entonces murmura contra Moisés. Moisés hace una maravillosa intercesión y se desahoga con Dios. Y en este desahogo dice, Números 11:21, dice a Dios: este pueblo en medio del cual estoy cuenta 600,000 adultos y tú dices, les daré de comer y comerán de ello durante todo un mes. ¿Matarás para ellos rebaños y manadas para que tengan suficiente? Y aquí viene la frase crucial ahora. Dice Moisés: ¿o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan suficiente? Es decir, Moisés le dice a Dios: ¿qué haré por este pueblo que murmura contra mí? ¿Por acaso reuniré todos los peces del mar? Y pero es impresionante. Luego, en el versículo 31 del mismo capítulo 11 del libro de los Números, se dice que se levantó un viento a voluntad del Señor y trajo codornices del mar y las hizo caer sobre el campamento, en gran abundancia, como se explica a continuación, es decir, directamente del mar. En la tradición judía, las codornices son el alimento que viene del mar. Pensemos que el libro de la sabiduría también insiste en este detalle. El autor lo dice refiriéndose a los judíos y al pueblo de Israel en Sabiduría 19:11. Más tarde vieron también una nueva generación de aves, cuando, llevados por el apetito, pidieron alimentos delicados, pues para saciarlos subieron codornices del mar. Entonces Dios dio esta nueva generación de aves. Pensad que el mosaico en la iglesia maravillosa de Tabga está lleno de aves, y en mi opinión no por casualidad. Hay todo un simbolismo aún por descubrir. No hay muchos comentarios, interpretaciones o artículos al respecto de este mosaico. El autor del libro de la sabiduría destaca que del mar subieron codornices. Es el alimento que viene del mar, por lo tanto el Mesías tenía que dar el nuevo maná, el pan celestial, que es mucho más que estos 5 panes, es un pan inagotable que da Jesús, porque veremos que más adelante Jesús mismo dará una catequesis en el Evangelio de Juan al capítulo 6, después de este signo de los panes y los peces. Entonces el Mesías tendrá que dar el maná celestial. Él es el verdadero pan bajado del cielo, pero también tendrá que dar los peces, que es el alimento que viene del mar. Y todo esto en abundancia.
Jesús no solo es el nuevo Moisés, sino también el nuevo Eliseo. Elías ya había hecho este milagro de la multiplicación de la harina para la viuda, pero sobre todo Eliseo en el segundo libro de los Reyes hace la multiplicación de los panes. Incluso el hombre de Dios, como se llama Eliseo, tenía en su alforja 20 panes de cebada y trigo nuevo, y ordena a su criado que se lo dé a la gente para comer, y el criado se opone. Segundo libro de Reyes, al capítulo 4. Le dice el criado: ¿cómo voy a poner esto delante de 100 personas? Entonces Eliseo le responde: dáselo de comer al pueblo, porque así dice el Señor, comerán de él y sobrará. Es decir, ya Eliseo había hecho este milagro a través de su siervo y adelantó, esto es muy importante, lo que sobró. O sea, hay algo que sobra. Y Jesús no nos da solo pan o solo alimento celestial en saciedad, sino en abundancia. Como dice también el Salmo 23, mi copa está rellena, es desbordante. La abundancia que da Cristo desborda, llena al hombre, de manera que también sobre para los demás. Y es lo que decía la evangelización. Jesús, por tanto, no solo es el nuevo Moisés, sino también el profeta verdadero, el nuevo Eliseo. Y efectivamente el nombre Eliseo es muy parecido al nombre Jesús. Elisha, Eliseo en hebreo, significa Dios salvará, y también el nombre Yeshua quiere decir Dios salvará. Jesús es así el nuevo Eliseo, el que verdaderamente cumple esta palabra y da así el pan celestial. Por eso ahora vamos a cantar o a escuchar este canto, a rezar con este canto que es maravilloso, el Salmo 23. El Señor es mi pastor, que habla precisamente de estas pasturas de hierba, donde el Señor nos hace descansar, nos da su comida y de manera que nuestra copa sea desbordante. El Señor es mi pastor, nada me falta. En prados de fresca hierba me apacienta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Hacia las aguas de la vida me conduce. Repara mis fuerzas y me lleva por el camino del amor. Repara mis fuerzas y me lleva para la gloria de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Hacia las aguas de la vida me conduce. Aunque camine por valle oscuro, no temeré,
porque tú, porque tú, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me consuelan, me consuelan. El Señor es mi pastor. Hacia las aguas de la vida me conduce. Entonces, la multiplicación de los panes y peces es una revelación mesiánica. Podríamos seguir hablando del simbolismo del pescado. El pescado es muy importante en la tradición judía porque es el alimento mesiánico por excelencia. En el Shabbat, en el sábado, todo judío come pescado. Y hay varias explicaciones para ello. Una explicación es porque Dios bendijo 3 cosas al principio del mundo después de crearlas. El quinto día bendijo a los peces del mar, en el Génesis. El sexto día al hombre y el séptimo día al Shabbat, al sábado. Por lo que el hombre en Shabbat debe comer pescado para tener la bendición completa. Además, en hebreo, el término dag, es decir, pez, corresponde al número 7, que es el símbolo de la plenitud. Hemos dicho en el episodio anterior que heptapegon, el nombre de Tabga en origen, significa 7 mananciales, 7 fuentes. Por lo tanto, quiere decir plenitud. Pero ciertamente también el Shabbat, que es el séptimo día, quiere decir plenitud. Y en Shabbat, en el sábado, los judíos comen pescado porque hacen referencia a un texto de Isaías, en el que en el banquete final, al final de los días, el pueblo de Israel comerá el Liviatán, el gran monstruo marino, el gran pez, o sea, habrá comida para todos. Además, no olvidemos que fue Josué quien introdujo al pueblo en la tierra prometida, y en cuanto entraron en la tierra prometida cesó el maná, y Josué es llamado el hijo de Nun. Nun en arameo significa pez. Los judíos insisten en esto, en que la salvación vino a través del hijo de Nun, es decir, el hijo del pez, llamado Josué, que es el mismo nombre que Jesús en griego. Jesús es el mismo nombre para Josué y para Jesús. Jesús es también el nuevo Josué. Jesús ordena a la multitud que se acueste sobre la hierba, como hemos dicho. Eso es muy importante. En el Evangelio de Juan se insiste en este detalle. El evangelista constata que había mucha hierba en aquel lugar, lo mismo que constata la peregrina Egeria. Dice, aún hoy hay mucha hierba, y es así, aún hoy. En Tabga, gracias a estos manantiales, hay mucha hierba. Y esto realmente hace referencia al Salmo 23, a este banquete que Dios prepara para sus orantes. En este Salmo 23, que ahora recién hemos escuchado, también se dice, el Señor es mi pastor, nada me falta, en pastos de hierba fresca me hace recostar. Y Jesús manda a la gente a recostarse, no solo a sentarse. Es interesante que Marcos dice literalmente que recuéstense en grupos de 50. O sea, tienen que recostarse en grupos de 50. Es decir, por pequeñas comunidades. En hebreo decimos javurot, que son precisamente las comunidades que se sientan, o mejor, se acuestan a comer la Pascua. Y Juan dice en su Evangelio que la Pascua estaba cerca.
antes del relato de la multiplicación de los panes y peces. Y sabemos que en la Pascua todo judío se acuesta a comer. Porque aún hoy, cuando el Rosh Haseder, o sea, el que preside la cena pascual, el banquete de la Pascua, el que preside debe estirarse sobre el codo cuando bebe vino, en señal de que es un hombre libre, porque Israel es un pueblo libre en la Pascua, ha sido liberado por Dios. Sabemos que en tiempo de Jesús la gente hacía el banquete pascual acostados. Por eso Juan apoya su cabeza en el pecho de Jesús, porque estaban tumbados, así que era un gesto natural, no era un gesto antinatural como si estuvieran sentados. Entonces, estar recostado es el signo de ser libre, porque los romanos comían tumbados, mientras que los esclavos no podían comer recostados, porque la Pascua es la fiesta de la libertad. Por eso, los judíos se comían la Pascua recostados. Y Jesús ahora da una nueva libertad al pueblo. Nos hace recostarnos, nos hace reclinarnos sobre la hierba fresca. Aún más, nos hace reclinarnos en su corazón, porque Él es nuestro pastor. Descansemos en el amor del Señor, descansemos de verdad en su liberación pascual, en el hecho de que Dios ha venido muchas veces a nosotros, Él, el verdadero pastor, a conducirnos muchas veces por valles oscuras, como dice el Salmo 23, por valles de Tzalmavet, es decir, de sombra de muerte. Pero Él nos conduce a prados de hierba fresca, a esas fuentes de agua viva, precisamente lo que se puede ver en Tabga en este acontecimiento de la multiplicación de los panes y los peces. Jesús también hace un signo eucarístico, y aquí lo recogen todos los evangelios. Jesús toma los 5 panes y los 2 peces y levanta los ojos al cielo. Es maravilloso este gesto de Jesucristo. Estamos llamados a orar así, levantando los ojos al Padre, levantando los ojos al cielo. Todavía hoy, en la oración eucarística, el presidente, el sacerdote, es llamado a levantar los ojos al cielo y pronuncia la bendición, la berajá por excelencia, que es la Eucaristía. Entonces, en este relato de la multiplicación de los panes y peces, no se destaca tanto solo el partir el pan. Jesús no solo bendice el pan, sino que parte él mismo los panes. Y claramente esto tiene un significado eucarístico. De esa nada que Jesús parte, todos quedan saciados. Esto se refiere obviamente a su cuerpo partido en la cruz, reducido a la nada, cuerpo desfigurado, pero luego glorificado y dado para la salvación del mundo, entregado para la salvación del mundo. Traicionado, como decimos en latín, pero también entregado. Su carne es totalmente entregada para la vida del mundo. Habría claramente muchas cosas más, pero nos detendremos aquí. Pedimos al Señor, para concluir esta exposición que he intentado hacer, que también nosotros experimentemos esta abundancia. Y también nosotros confiemos en Jesucristo. Creamos que incluso cuando no tengamos fuerzas, cuando estemos agotados por la palabra de Jesucristo, podemos verdaderamente no solo saciarnos, porque no solo estamos llamados a saciar nuestra hambre espiritual, sino sobre todo estamos llamados para alimentar a esta generación que está muy necesitada, que tiene hambre y no hay que despreciarla. Jesús nunca desprecia a los pecadores, no desprecia a las multitudes, sino que viéndolas siente compasión. Tal vez nosotros podríamos sentir la misma compasión de Cristo hoy frente a esta generación hambrienta. Ojalá pudiésemos experimentar un poco de este rajamim,
de esta misericordia que se refiere a la profundidad abisal de Dios, de cuya vida nos ha brotado la vida, nos ha brotado la abundancia. Pero lo interesante en lo que he insistido es que hay una relación entre las codornices y los peces. Primero porque Moisés le dice a Dios: ¿qué haré por este pueblo? ¿Reuniré todos los peces del mar? Y luego el libro de los Números mismo dice que Dios envió un viento que vino del mar. Y luego el libro de la sabiduría, como hemos visto, insiste. Aunque el libro de los Números dice claramente que las codornices cayeron del cielo, por lo tanto de arriba, pero sin embargo el libro de la sabiduría, que hace una explicación midrashica, una explicación más libre de la Biblia, incluso con algunos rasgos fantasiosos, una explicación más atractiva para el pueblo y especialmente para los niños. Entonces, el libro de la sabiduría, en su lectura midrashica, dice que del mar subieron las codornices, retomando precisamente el libro de los Números. Está claro que el pez, tanto en el Nuevo Testamento como en la Iglesia primitiva, tiene un simbolismo inmenso del que no puedo hablar. No tengo tiempo, pero lo he hablado en otros episodios. Y luego en la Iglesia primitiva, claramente, el pez es el símbolo por excelencia de Cristo. Cristo mismo es el pez. Es también una referencia a la resurrección. La resurrección de entre los muertos. O sea, las profundidades del mar. Y después, como es sabido, el propio nombre en griego Ichthus es un acróstico del nombre de Cristo, Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Por lo que de hecho hay muchas otras resonancias, por no hablar del milagro de la pesca que se vincula a Pedro y luego, por supuesto, tras la resurrección, con los 153 peces grandes que los apóstoles pescan. Es importante porque los apóstoles son pescadores. De pescadores de peces pasan a ser pescadores de hombres. Por eso es especialmente necesario subrayar el hecho de que, así como el maná es un alimento misterioso y por eso se llama maná, que en hebreo quiere decir, o sea, que en hebreo es manhu, ¿qué es? ¿Qué es esto? Como el maná es un alimento misterioso, también el pecado es un alimento misterioso. Disculpen, el pescado es un alimento misterioso. Los judíos lo comen en la cena pura del Shabbat y también lo interpretan como una referencia a la comida mesiánica, a la comida que se comerá en el reino de los cielos. Así que hay muchas evocaciones del Antiguo Testamento y también de la tradición judía. Esto me parece importante porque algunas veces se subraya el compartir. Esto está bien porque de hecho, claro, los apóstoles comparten este pan celestial que da Jesucristo, pero como a decir que el milagro de la multiplicación de los panes y peces es el milagro de la condivisión, en el sentido que cada uno llevó algo y fue suficiente para todo. No es así. El Evangelio no subraya esto, por favor. El Evangelio subraya toda otra cosa. Subraya que había solo 5 panes y 2 peces. O sea, es un nada. Y eso es importante para nosotros. Muchas veces nos sentimos un nada, pero este nada puede hacer milagros. Con este nada Jesucristo hace milagros. Y esta es una revelación impresionante de Jesucristo, como verdadero Mesías de Israel y de todas las naciones, como verdadero Dios, que tiene este poder, multiplicar nuestro nada. Esto es importante porque, claro, después los apóstoles tendrán que ir a multitudes y a multitudes. Fijaos, en el mundo antiguo, la cultura griega, el sistema administrativo y también la cultura romana, estos apóstoles que van a predicar con parresía, que en griego quiere decir con valentía, con coraje, sin miedo, van a anunciar que Cristo ha resucitado, irán a conquistar el mundo. Pero ¿cómo es posible
ya hicieron esta experiencia y por eso hacen memorial en el Evangelio de esta experiencia prodigiosa de cómo ellos dieron de comer a las multitudes. Y esto le dará ánimo, tiene que darnos ánimo, aunque nos parece que la tarea es demasiado grande, que la misión es demasiado difícil, que el mundo está yendo en otra dirección, que nunca tendremos una palabra, un contenido, un pan celestial de dar a esta generación porque está demasiado perdida. Jesucristo no piensa así. Tiene este amor visceral, apasionado hacia las multitudes porque ve que la gente está perdida, que eran como ovejas sin pastor, y por eso Él mismo, el Señor, que es nuestro pastor, le da de comer en estas pasturas de hierba fresca. Y a través de otros pastores, podemos decir, en el único pastor que es Cristo, a través de mediadores, de los apóstoles. Y esto es importante para nosotros. Aunque muchas veces vemos que no tenemos gasolina, no tenemos fuerzas, no tenemos algunas veces espíritu a lo mejor para predicar, para dar, para entregarnos a los otros. Y damos nuestro nada, pero Jesucristo, con su poder, lo multiplica por su gracia. Entonces esto nos da mucho ánimo y esperanza también en estos tiempos difíciles que estamos viviendo también en Tierra Santa. Pero Jesucristo es el Señor de la historia y tiene este amor, esta misericordia hacia las multitudes. Pedimos a Dios de darnos este celo, este amor a las muchedumbres que todavía no han tenido esta gracia, comer este pan celestial, este pez mesiánico que al final es Jesucristo mismo, nuestro Señor. Muchas gracias, os deseo una buena prosecución con los programas de Radio María, os pido como siempre oraciones, Shalom, Shalom, Yerushalayim, pedid la paz para Jerusalén. Muchas gracias y hasta la próxima. Cuando estás en el altar, el cielo baja a la tierra, los ángeles y santos te adoran sin cesar. Por la fe sé que es verdad, aunque fallen los sentidos, eres tú en el pan y el vino. Cuando estás en el altar, bendito y alabado sea Jesús en el altar. Admirable sacramento, alimento celestial. Bendito y alabado, Dios eterno e inmortal. Aquí estás, mi Dios, mi todo, en el pan angelical. Cuando estás en el altar, Dios y hombre todo entero, aquí están tu cuerpo y sangre, tu alma y tu divinidad, con dulzura y suavidad, en la paz y en el silencio, nos transforma tu presencia cuando estás en el altar. Bendito y alabado sea Jesús en el altar. Admirable sacramento, alimento celestial. Bendito y alabado, Dios eterno e inmortal. Aquí estás, mi Dios,
Y así concluye A las fuentes de la fe en Tierra Santa, con el padre Francesco Voltaggio. לא יירא ליבי אם תקום עליי